Hola familia de Alaja Home TV, feliz de estar nuevamente con ustedes, su amiga, la amiga de todos, por siempre, Verónica Guzmán. Me encanta obviamente iniciar con esta vibra, la vibra del conocimiento. Y obviamente, porque imagínense, no podemos estar con una cara seria siempre todo el tiempo, a pesar de que el invitado del día de hoy debemos de andar, digamos que por la reglita, por la rayita, porque es un abogado. Yo voy a darme el atrevimiento de leer un poquito sobre él. Atiendan aquí. César Dimitri Roa Castillo es abogado con amplia experiencia en derecho administrativo, corporativo, procesal, civil e inmobiliario. Posee una maestría en propiedad intelectual y una maestría en derecho procesal civil, ambas en la Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Ha ejercido en el ámbito privado y público, desarrollando una sólida trayectoria en la estructuración de negocios, la gestión de asociaciones y fundaciones, así como en la asesoría legal para proyectos inmobiliarios y de inversión. Además, cuenta con experiencia en litigios y procesos judiciales civiles. Bueno, yo creo que si seguimos, empezamos a hablar, digamos que un poquito más de la cuenta. Así que ustedes saben, vamos a darle un fuerte aplauso al licenciado César Dimitri Roa, que el día de hoy nos va a dar luz sobre la compra de procesos inmobiliarios. Y quise, obviamente, dar una pequeña introducción porque no es con cualquier abogado que usted debe de, digamos que, tener un proceso de compra al inicio. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo le va? Bueno, permítame, después de esa gentil introducción, agradecer por la invitación y la verdad que honrado de estar aquí con ustedes, a sus órdenes aquí. Vi que usted dentro de su amplia carpeta de, digamos que de conocimiento, ha trabajado el proceso inmobiliario. Correcto. Estamos viendo ahora mismo una alta tendencia en cuanto a brokers. Todos esos brokers en muchas ocasiones presentan a un abogado o tienen un abogado de cabecera o no. Sí, correcto. El broker como empresa que se dedica sobre todo a la venta, Ujú. porque ya tenemos, hay, digamos, a ver, una división entre los que son desarrolladores, los que son simplemente vendedores, otros que son compradores y vendedores de propiedades, pero el broker, digamos, de manera general, y todo lo que a esto se dedica, por lo regular, porque siempre encontramos sus excepciones, pero por lo regular tienen un abogado de cabecera. ¿Por qué es tan importante contar con un abogado en el proceso de compra de cualquier inmobiliario? Cuando compramos un inmueble, estamos de frente a un traspaso de un derecho de propiedad. Ujú. Y ese derecho de propiedad, que está protegido, valga la redundancia, por nuestra legislación, establece una serie de estipulaciones que deben cumplirse al momento de cerrarse este tipo de negociaciones. Son términos jurídicos y obligatoriamente entonces deberá haber un abogado que se encargue de redactar los contratos, de hacer las inscripciones, de hacer el proceso de traspaso de esa propiedad de una persona a otra, hablando, digamos, de manera llana, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tiene los riesgos que tiene el no contar con un abogado en el momento? Comprar un inmueble por lo regular y en esta sociedad en la que vivimos, tener un inmueble para todos nosotros se convierte quizás en la materialización de un sueño que tenemos desde muy jóvenes. Entonces, siempre habrá en cualquier tipo de transacción como esta de traspaso de inmuebles, siempre habrán riesgos. Lo ideal es que usted conozca cuáles son los riesgos a los que usted se está enfrentando y si, como decía anteriormente, estamos hablando de la consolidación de un sueño que usted viene con él creciendo desde niño. Y que no son, digamos que dos No, pesos, o sea. mucha gente ha puesto todo el resumen en la compra del inmueble, todos los ahorros, todo su trabajo Sí. y también compromiso, porque hay una alta tasa de compradores no compran de contado, sino que compran financiado y al comprar financiado también te estás comprometiendo en el futuro. O sea, ya pusiste Mm. todo lo que tienes hasta el presente Y estamos endeudados en el logrado y futuro. entonces estás endeudándote hacia el futuro. Lo correcto es que tenga una persona que te asesore para minimizar de alguna manera el riesgo
al que te vas a enfrentar. Siempre habrá riesgo. No, me imagino que en todo, pero ahora hablando de riesgos, en los procesos de compra legal a veces no se hablamos de notario. ¿Hay alguna diferencia entre un abogado inmobiliario y un notario? Sí, el notario, además de otras funciones que le da la ley, en el contrato de venta de un inmueble solamente se limita a legitimar que las firmas que se pusieron en ese contrato son de las personas que dicen ser. Esa es la función del notario. Ok. Y la pregunta es interesante porque más de uno de los que nos siguen y de los que están aquí también presentes, parte de la producción, habrán firmado algún contrato sin presencia del notario. Aquí es una práctica común que Mm, firmemos el contrato y después la parte interesada lo lleva donde el notario. tengo miedo en estos momentos, Pero la compañero. función del notario es validar que quien dice que está firmando sea la persona que está firmando. Ah, mire qué Es interesante. la única función del notario en ese contrato. Porque en muchas ocasiones vemos, digamos que como común, bueno, es el que está vendiendo el inmueble, pero quizás esa persona no está aquí, o quizás esa persona está apoderando a otra. A veces ¿Cómo llegan uno con valida un eso documento que dice realmente? que tiene una firma puesta, pero no sabemos quién firmó realmente. Vemos el documento firmado y confiamos porque ahí dice que hay un notario que certificó que la firma de esa persona está puesta ahí. Entonces, en ese Pero caso, si partiéramos de la práctica común, ajá, tomándonos nosotros mismos como ejemplo, sabremos que muchos contratos hemos firmado sin presencia de de cállate, ningún no diga nada. notario, que después es cuando el notario de confianza lo firma, también confiando en que el abogado que le llevó ese contrato mm, Validó validó que que será era la la... firma de la persona. Ah, pues entonces, Fíjense cómo el riesgo va. Estamos poniendo nuestra inversión y nuestra seguridad jurídica del inmueble en la confianza de que la persona que dice ser es. entonces, cuando pasa una situación así, digamos que alguien firmó, la firma no era correcta, el notario validó, pero bueno, no validó, firmó y te llevó el contrato y ya tú lo firmaste. Eso sigue siendo válido, aunque pudiésemos echarle la culpa al notario principal o no. Los tribunales están llenos de casos de invalidación de firmas. No vaya. Es decir, la gente cuando nos escucha hablar de INASIF piensa en muertos Ujú. y en cadáveres, pero el INASIF, parte de su práctica del día a día es determinar que las firmas en los documentos realmente sean de la persona que dice ser, cuando esos casos son judicializados, cuando se llevan a los tribunales, porque se sorprenderán de la cantidad de contratos que hay, de la cantidad de transferencias de inmuebles que se han hecho en la base de una firma que no es de la persona. A Wow. veces de buena fe, porque está fuera del país y llamó y Ajá. dijo: "No te apures, firma por mí, que no hay ningún problema". Pero después esa persona fallece y los herederos dicen: "No, yo no reconozco que mamá haya firmado ese documento". Mierquina. Y eso se hizo de buena fe. No estamos hablando de un caso de corrupción o de que alguien te quiso Claro. robar. No, no, actuando de buena fe, constantemente estamos sometidos a un riesgo de vernos envueltos en una situación jurídica como esa. Pero, en ese caso, para irnos por ahí, por el mismo ejemplo, la persona fallece, la familia no reconoce esa firma, pero se firmó. Bueno, Eh, ah, si eh, se logra comprobar que ciertamente esa persona firmó, bueno, entonces no hay nada que hacer. y si hay prueba de que, por ejemplo, se hizo un pago. La firma, porque el pago necesariamente no significa que es la consolidación del contrato. El pago es Porque, una transferencia. mira que está muy interesante el tema porque el otro día, si no me equivoco, hubo un reportaje sobre personas que tenían identidades falsas, o sea, que salían en la Junta Central Electoral con una cédula que no les pertenecía, o sea, como que se habían apropiado, y cuando la persona real aparecía con esa, decía, no, pero que tú no eres la persona. Y entonces ahí se caía la cédula de todos los familiares que habrían Claro, declarado. claro, claro, porque en derecho hay una norma y es que mm, si un documento nace de una ilegalidad, todo lo que continúa a partir de ese documento será ilegal también. O sea, ay, Padre Santo. O sea que uno prácticamente está expuesto a firmar cualquier documento sin saber realmente que todo es legítimo. Esa es la función del abogado que debe intervenir en este tipo de procesos, de hacer las investigaciones correctas para que no sucedan ese tipo
de casos. ¿Le ha pasado un caso similar a Sí, usted dentro de? constantemente, pero no tan complejo como ese que Ujú. usted nos detalla. Le hablaba de tan sencillo Ok, como que de buena fe alguien, porque no está en el país o porque está en el momento no pudo ir, y le dice, firma tú por mí, a otro familiar, a un hermano que está aquí, le dice, vamos a vender, reside en los Estados Unidos, tiene un hermano aquí vendiéndole un apartamento, llega el comprador, hay que cerrar la negociación, todo se ha hecho de buena fe, pero la persona no puede venir al país. Y dice, bueno, pero firma tú por mí, que tú sabes cómo yo firmo, que mi firma es muy sencilla. Y esa persona firma. Luego esa persona fallece y sus herederos pueden interpelar reclamar. ese contrato y decir, no, pero es que yo no reconozco, yo no recuerdo que mamá haya hecho ninguna venta. A veces Exacto. sabiendo que la mamá lo autorizó, Ujú. pero no está firmado. O sea que Pero saben que no fue su mamá que lo firmó. Y eso hay cómo comprobarlo. Cómo comprobar de quién fue la firma, si la firma correspondía a la mamá o no correspondía. Inmediatamente en el tribunal. Digo, esto lo hablamos aquí en ujú. 30 segundos. No es tan sencillo, ¿verdad? Esto será Exacto. fruto de un proceso judicial que Sí. tomará bastante tiempo y será tan diligente como la parte interesada le ponga empeño. Pero sí, constantemente. Les repito, los tribunales están llenos de casos con eso. O sea que, y ahí vamos también como con la misma función del notario y del abogado inmobiliario. Entonces, el abogado inmobiliario es la parte del proceso de compra, pero el notario es el que hace como la verificación No, eso le eh, corresponde al abogado. Le repetía, el notario también. simplemente se limita a validar las firmas, Ok. más nada. Porque a veces lo que he visto y él lo que comentó, que normalmente se ve que el notario, ah, sí, firma, te sello, ya. Y listo, es a lo único que se limita el notario. Y entonces, ahí para yo Es entender. más, vamos más allá. El contrato entre las partes, que tiene fuerza de ley, lo que Ok. contratamos, no necesita ni siquiera un notario. Aquí hemos hecho de práctica común que haya un notario. Ciertamente le dará mayor fortaleza si Ujú. tenemos que ir a un tribunal, porque bueno, había un notario que certificó esto, pero el contrato no necesita la presencia de un notario. O sea que ya aquí en Esa es República la, Dominicana es como que sí, muy común lo hemos hecho eso. por costumbre y es más, le hemos dado una jerarquía que necesariamente no tiene. Y creo que también ha servido hasta para parte del engaño. Es decir, Ajá. bueno, está notarizado, El hubo un notario de notario. por medio. Entonces, el que desconoce a qué se limita la función del notario, entonces le cree, le da mayor validez a un contrato porque le ve un sello de un notario. Pero eso no. Entonces, ¿cuáles son esos documentos que se deben de revisar o deben de ser decisivos en un proceso de compra? Como los más importantes a nivel Bueno, legal. por naturaleza, el certificado de inmueble, el título de propiedad, como Ujú. le decimos, ¿verdad? Ya luego, entonces ahí se van desprendiendo otros, dependiendo de quién sea el vendedor. Digamos, si el vendedor es una compañía que está vendiendo o el título de propiedad está a nombre de una empresa, entonces habría también que requerir los documentos de la empresa para también investigar respecto a la empresa. Eh, a nombre de quién está, de dónde se desprende ese título, si es un título que se desprende quizás de una sucesión, de una herencia, Sí. eh, pero en principio el título de propiedad, digamos. Imagínese que yo compré una propiedad y dentro, en esa propiedad, bueno, digamos un terreno, y ese terreno ya me lo habían entregado, firmado, que supuestamente era verídico, por así decirlo. Y entonces yo construí, hice una inversión, hice un edificio. Pero ¿qué pasa? Alguien ahora está reclamando de que ese terreno no se vendió correctamente. ¿Qué procede en ese caso? O sea, ¿empiezan desde cero un proceso legal o hay un tema de validación de documentos de verificación? Porque se han visto muchos casos de terreno que no eran, que se lo entregaron a Constantemente. fulano y que fulano no era el dueño y que se apropió. ¿Qué se hace en ese caso? Pues ya yo construí o ya empecé a hacer la infraestructura. En derecho, prácticamente los casos se parecen todos, pero nunca son iguales. Ujú. Entonces podemos aquí hacer de momento un ejercicio quizás de especulación respecto a qué pasaría Ok. porque habría que ver la naturaleza de cada caso. Pero digamos, partiendo de que el ejemplo sea tal cual como usted lo dice, bueno, quien construyó perdió lo que invirtió ahí. Si el dueño del terreno pudiera probar que él no cedió su derecho A para... pesar de que yo, imagínate, yo desde el desconocimiento o que confío en una persona, compré algo que no era mío. Sí, hay otra máxima en derecho, el que compra mal paga dos veces. Ya. Eso fue tazo Sí. duro que te dio ahí. Pues, de ahí la importancia de tener el abogado
que te asesore al momento de la compra. Entonces, ¿cómo yo valido que un título de propiedad esté libre de, digamos que de problemas? El Estado tiene una institución que es el Ujú. registro de títulos, ahí por cada jurisdicción hay uno, es digamos que el lugar de donde nacen los títulos de propiedad y es el primer paso que se debe hacer. Validar, primero que el título sea real, porque también se sorprenderán la cantidad de No, títulos ahora yo falsos tengo miedo. que andan en la calle. Yo siento que Pero nosotros peor, vivimos. tenemos a veces personas que tienen, o digamos, propiedades que tienen dos títulos de propiedad, ambos fruto de procesos diferentes dentro de la institución encargada. O sea, Ujú. que son títulos que nacieron en la institución encargada, pero uno de los dos no es válido. Ay, Entonces, padre. O sea, yo siento ahora vivimos una realidad alterna. Una realidad alterna, porque imagínate, o sea, como que. correcto. Mira, hay algo muy interesante. ¿Cuáles son las cláusulas más importantes que debemos de tomar en cuenta en un contrato de venta? Porque a veces uno lee y ve tantas cosas y muchas cosas y uno dice, ah, bueno, vamos a firmar porque no nos va a engañar. ¿Cuáles son esas cláusulas como tan importantes que uno sí debe de prestarle más atención? Obviamente, no se lleven tanto de mí, hay que leer el contrato completo, pero ¿cuáles son esas como que las más importantes que uno debe de percatarse? No, hay que leerlas todas, Ok, todas. porque en la que parece menos importante, entonces es donde La pudiera letra estar chiquita. la letra chiquita que nos haga entonces fallar en esto que debemos hacer, que es verificar por completo que todo esté en orden. El contrato es la voluntad de las partes, el contrato dirá lo que queramos que diga el contrato, Ujú. la parte interesada pondrá con lo que se sienta seguro, según las recomendaciones de sus abogados. El comprador también tiene la oportunidad de validar cada cosa de esto y decir que quiere cambiar, que no, también con su abogado. Cuando yo recibo la llamada para que valide un contrato, digo, bueno, eso es lo que te está ofreciendo el vendedor. Lo que debemos ver es si tú estás de acuerdo en aceptar sus cláusulas o no. Pero al final son contratos que terminan de alguna manera siendo de adhesión. Uno tiene que adherirse a lo que ponga la parte que está vendiendo o me busco Exacto. otra persona interesada. Por eso le decía que cada caso es particular y hay que verlo de manera individual, ¿verdad? Pero lo ideal es leer por completo todo, lo que no se entienda, pararse. Si nos sentimos presionados, parar la transacción un momentico, vamos a Ujú. leerlo de nuevo, volvemos De que mañana, espérate, no sin vamos a caer en prisa. tu trampa, Sí, no. Entonces, en lo que hablamos del proceso de venta, o sea, perdón, el proceso de promesa de venta, eso también debe de estar la parte, digamos, legal incluida sí, claro, debe quedar claro en el contrato. Se escucha mucho el tema de promesa. de una promesa de venta o de un alquiler con promesa Exacto, o de compra, venta, exacto. perdón, con promesa de compra. Igual, y vamos al punto básico, el acuerdo, el contrato es el acuerdo de las partes. Ok. Lo que pusimos ahí, estar claro en si tú no me vendes, cuál va a ser, qué seguridad tendré, partiendo de que siempre el derecho de propiedad va a ser de quien tenga el título y del dueño. Él no está Ujú. obligado a venderle a quien no quiera venderle, ¿verdad? De que, ok. A pesar de la promesa, lo que podemos es tener un contrato que nos cubra un poco en caso de que la persona al final decida no vendernos, bueno, que tenga que resarcirnos con alguna cantidad económica, ese tipo de cosas que uno Está pudiera bueno. validar, ¿verdad? Me encanta. Entonces, mire, para terminar, ¿cuáles son esos datos importantes o ese consejo que usted quisiera darle a las personas que están empezando a hacer un proceso de compra? Esos datos que no se les puede olvidar, además de todo ya lo que hablamos, esas cláusulas que deben de tomar en cuenta. Si usted puede decir, ah, no, me llaman. No, pero tú le puedes decir. Bueno, lo primero que debe es, tratar de que sea un vendedor que genere cierta confianza, o que del vendedor tengamos la mayor cantidad de información posible Ok. disponible, que sea alguien reconocido, que podamos validar con otros compradores el proceso. Luego, verificar que el título no tenga ningún gravamen, ninguna hipoteca, que no tenga ningún proceso de sucesión de herencia pendiente eh, y Y no asesorarse con un llevarnos de abogado. que no, mi primo hace eso, él vende así, No, pero no, no es no. ni Y nunca, broker, y nada. creo que quizás para cerrar, el mejor consejo es nunca apresurarse en esto. Siempre, la mayoría de los casos que tenemos con situaciones en los tribunales Ujú. surgen de una compra acelerada.
Que le O sea, dieron para allá porque lo que vieron, vi que que la había una oportunidad. oportunidad, que entonces él me dijo que si no firmaba hoy, se lo iban a vender a otro, y entonces yo, para que no se lo vendieran a otro, firmé de manera Algo rápida. hay, algo En hay. estos procesos lo ideal es tomarlo con mucha calma, leerlo una y otra vez, presentárselo a su abogado de confianza, tomarse el tiempo de volverlo a leer, de volverlo a repasar, de lo que no entienda, consultar, de con lo que no se sienta a gusto, decirlo, solicitarlo que lo cambien, verificar por qué sí, por qué no. Excelente. Señores, mire, yo le voy a decir algo. Si usted se deja engañar es porque usted quiso. Así que piense mucho en buscar un equipo de profesionales que le asesoren a nivel legal para hacer cualquier proceso de inversión o de compra. Así que muchísimas gracias, licenciado César Dimitri. A ustedes las Es gracias. verdad, para que puedan seguirlo en sus redes sociales y se enteren un poquito más. Digo, si tiene, Sí, si la quiere compartir, César ¿verdad? Dimitri Roa. Ah, bueno, pues síganos, déjenos sus comentarios si le ha pasado, si escuchó un caso específico de, digamos que esos contratos con sus letras pequeñas que usted no leyó. Esto fue Alaja Home TV, síganos. Bye bye.